La arquitectura se perfila como una aliada del medio ambiente. Este hospital es un edificio inteligente, gracias al uso eficiente de electricidad, agua y la tecnología de sus diferentes servicios. La edificación, ubicada en Huixquilucan, Estado de México, estuvo a cargo del arquitecto Jorge Tamés Ibata. Se adaptan al lugar, se adaptan al clima, se orientan de acuerdo al clima, de acuerdo al terreno, qué hay cerca, qué árboles hay para dar sombra. Todo esto es aprovechar el medio ambiente, convivir con la naturaleza y luego transportarla a que beneficiarnos de esa naturaleza. El primer paso se logra con la energía eléctrica. Una serie de máquinas ahorran y distribuyen electricidad de acuerdo a las demandas de cada sector del hospital. Las plantas de luz son dirigidas por una computadora que controla la iluminación en quirófanos, pasillos, habitaciones y estancias. El control de la iluminación nos permite aprovechar la luz natural, como en este caso tenemos un domo, las lámparas en toda esta sección se encuentran apagadas y podemos programar los horarios para que, dependiendo de la época del año y la iluminación, puedan encender o apagar a discreción. Todo pensado en un edificio con funcionamiento constante las 24 horas del día, los 365 días del año. Podemos manejar el aire acondicionado de acuerdo a la zona, de acuerdo al horario, de acuerdo a las necesidades. Podemos prender y apagar las manejadoras de forma automática. Podemos variar la temperatura de acuerdo al procedimiento. Investigadores del Instituto de Física de la UNAM desarrollan películas especiales para aplicarlas en ventanas inteligentes, que en un futuro cercano podrían mejorar el aprovechamiento de la energía en este y otros lugares. El 40% de toda la energía está dedicada a la comodidad en la vida, el confort, ¿no? Iluminación, refrigeración, ventilación, calefacción. Si tengo mucha iluminación, puedo apretar el control que me oscurezca la ventana. Se mantiene la temperatura, pues 22 grados, que es la comodidad. O sea, uno puede controlar la temperatura del ambiente y la iluminación del ambiente. Estas delgadas películas, del grosor de un cabello, oscurecen o aclaran las ventanas, con lo que adquieren la capacidad de regular la luz solar. En el hospital hay también tecnología aplicada al agua que, luego de ser utilizada, es tratada a fin de que se aproveche al máximo las áreas verdes que rodean al edificio. El tratamiento de las aguas residuales que generamos dentro del hospital se vierte en diferentes cárcamos alrededor de la instalación y todos ellos vienen a descargar el agua negra en esta zona, que es una planta de tratamientos de lodos activados. Nosotros hacemos que esta agua lleve un procedimiento en el cual le quitamos ciertos elementos y el excedente lo utilizamos como agua para riego. Para Jorge Tamés, la arquitectura inteligente avanza en grandes obras y edificios, pero aún está lejos de llegar a las viviendas de la mayoría de los mexicanos. Tenemos en el estudio a Gerardo Salinas Van Orman, socio del despacho de arquitectos Roskin, para platicar sobre la arquitectura inteligente. Hola Gerardo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bienvenido. Gracias por la invitación. Oye, platícanos más sobre este término arquitectura inteligente que yo todavía no termino de entender bien. Y platícanos si realmente tiene que estar relacionada a la tecnología. Bueno, creo que es importante aclararlo, ¿no? Porque muchas veces la gente, no, como dices tú, no sabe a qué te refieres cuando dices arquitectura inteligente. No es que veas un edificio y digas ese edificio es inteligente, ¿no? Entonces, básicamente se está refiriendo a los sistemas mecánicos de iluminación, básicamente que hacen que un edificio sea muy eficiente, que consuma mucho menos energía que un edificio tradicional, y es por eso que se le llama inteligente, ¿no? Hay sistemas, dependiendo del grado de complejidad y también del presupuesto que se tenga, que son muy caros, son muy eficientes, pero también tienen un costo muy alto, ¿no? El costo es en materia económica, pero no es entonces, según entiendo, en materia ambiental, por ejemplo. Bueno, en relación, en teoría es lo que más ahorres en un edificio, obviamente es un edificio mucho más inteligente, así se maneja, ¿no? Desde un punto de vista. Entonces, mientras más recursos tengas para invertir en estas tecnologías, en teoría puedes llegar a tener un edificio que consuma mucho menos energía, que es el gol al final del día, ¿no? Precisamente, ¿no? En el ámbito, justo pregunto lo del ambiente, porque en este tema de la sustentabilidad, que es la moda en todos los tópicos, pues la arquitectura evidentemente no puede ser la excepción. Te preguntaba si ambiente e inteligencia, si cuidado ambiental más bien e inteligencia van ligados en este concepto, que en el ahorro de energía sería, pero pues tal vez en materia de las necesidades de cada lugar donde se construye un edificio, ni en materia ambiental ni en materia de sustentabilidad son las mismas.
Claro, y hay que tener mucho cuidado porque a veces te gastas más dinero y más recursos haciendo un edificio muy inteligente. Entonces hay que tener mucho cuidado porque también depende en qué lugar estés, ¿no? En la Ciudad de México, por ejemplo, que aunque haga mucho frío el día de hoy, realmente nuestro rango de temperatura no es tan grande, ¿no? Entonces puedes depender de muchos sistemas pasivos, no tienes que depender de estos sistemas sofisticados que tienes en países como Estados Unidos, en Europa, en el cual puedes tener una fluctuación de casi 50 grados centígrados, en el cual sí es necesario invertir tecnologías muy caras para hacer un edificio más sustentable, o también edificios muy complejos, ¿no? Como el caso de un hospital, ¿no? Podría ser. Aquí en México, ¿dónde podemos encontrar edificios inteligentes? Bueno, los ves en todos lados, es lo que te digo, hay cosas muy sencillas que puedes hacer desde el punto de vista inteligente, lo puedes llamar, que son cosas muy comunes desde el punto de vista pasivo, la orientación del edificio, el tratamiento de las fachadas, la captación de aguas pluviales, que son sistemas que no cuestan mucho dinero. Ahora, en el otro caso, puedes tener sistemas geotermales, puedes tener sistemas solares, de fotocelas voltaicas, puedes tener sistemas muy caros. Y creo que en México puedes ver una variación, ¿no? Dependiendo si estás hablando de un rascacielos en Reforma, obviamente que tienen una cantidad muy elevada de personas, hay edificios también muy pequeños que tienen mucha tecnología. Entonces, te digo, varía muchísimo, ¿no? Perdón por interrumpir, me da mucha curiosidad. Tuve la oportunidad de ver una conferencia de un arquitecto que presumía mucho que él y sus, no sé si eran alumnos o allegados o de los que eran medio fan, tenían esta costumbre de crear y de diseñar edificios en función más bien de imitar formas naturales. Y lo presumían como biomímesis, no sé, lo presumían muchísimo, como diciendo que eso era lo que tenía que pasar con todos los edificios, porque las formas en la naturaleza eran finalmente lo más inteligente, ¿no? Si habían prevalecido hasta el día de hoy. Pero yo no sé si creerle. Bueno, no es que tengas que copiar, lo que está pasando ahorita es una tendencia también de otra parte que está pasando en la arquitectura, es que de alguna manera quieren que los edificios se comporten como se comporta la naturaleza. Te digo, no es que, de ahí es donde viene el término y la intención, te digo, no es que vayas a copiar de la naturaleza, nada más desde el punto de vista cómo se trabaja, ¿no? Entonces, viene por un ejemplo muy práctico, pueden ser los cristales que cambian de luz, ¿no? Por ejemplo. Entonces, pues, dependiendo de la intensidad de la luz, cambian un poco, ¿no? Entonces esto lo puedes ver en las flores, en muchas cosas, ¿no? En la apertura cambia un poco. Te digo, pero la tendencia no es tanto que ese sea el ejemplo a seguir, sino donde puedes tomar ejemplos a seguir, ¿no? Entonces en este caso es basándose en algunas cosas muy básicas de la naturaleza aplicadas a un edificio. No es que un edificio se vea como una hoja, ¿no? Claro. O como un árbol, ¿no? Claro, que pasa en muchos campos. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Al contrario, gracias por la invitación.